Bienvenidos todos a un nuevo video. Adiós a Brian Rodríguez, que se va a la Fiorentina de Italia, pero ojo que el América ya tendría su reemplazo. Aquí todo lo que debes de saber, así que no te muevas ni un centímetro porque ya comenzamos. Y primero hay que dar un poco de contexto, y es que se sabe que hay jugadores del América que quieren más minutos y estarían dispuestos a buscarlos fuera de las Águilas del América. Estos son Richard Sánchez, Leo Suárez y Jonathan Cabecita Rodríguez, esto con la finalidad de ser considerados más por sus selecciones nacionales para la Copa América de este año 2024, además de otros jugadores que despiertan el interés en Europa, como lo son Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo y ahora Brian Rodríguez, este último con más posibilidades y siendo el primero en irse, pues la Fiorentina de Italia está negociando fuertemente por el jugador uruguayo. Y es que las negociaciones estarían cerca de cerrarse, ya que Brian Rodríguez, que jugó unos minutos ante Querétaro en el Azteca, no hará el viaje para enfrentarse a los Bravos de Juárez. Se dice que iría a la Fiorentina por cerca de $10 millones y firmaría un contrato de 4 años. Esto sería causa de que el equipo italiano y el representante del jugador pidieran así que Brian Rodríguez no hiciera el viaje a Juárez, esto para evitar y prevenir una posible lesión innecesaria y que frene el fichaje del jugador uruguayo por la Fiorentina de Italia. Brian Rodríguez iría del América con 23 años y habiendo costado $6 millones al Los Ángeles FC. Varios rumores mencionan que el América ya tendría el reemplazo, ya tendría el ojo puesto en el fichaje de ciertos jugadores en caso de que Brian Rodríguez se confirme que se va. Aquí vamos a repasarlos y analizarlos. Primero, según ha trascendido, es que el agente de Brian Rodríguez ayudaría u ofrecería un jugador al América. Y aquí viene el primer rumor de posible fichaje para el América. Este jugador sería Nathan Nández, mediocampista uruguayo, también uruguayo como Brian Rodríguez. En cambio, este jugador tiene 28 años, es del Cagliari de Italia y su equipo, el Cagliari, está luchando por no descender, aunque hay que decir que este jugador es habitualmente titular en este equipo de Italia. En segundo lugar, se menciona para llegar al América es Brian González, jugador de los Tuzos del Pachuca. Brian González es canterano del Pachuca con 20 años, es zurdo, extremo izquierdo, mexicano, que ha jugado 7 partidos con el Pachuca, 5 de titular y 2 de cambio en el torneo pasado, anotando también 3 goles. En este torneo actual, el Clausura 2024, solo ha jugado 25 minutos entrando de cambio sin poder hacer mucho para ayudar al Pachuca. Y estas son las dos opciones que están saliendo con fuerza a causa de la inminente salida de Brian Rodríguez. Conclusiones. Parece inminente que Brian se irá a la Fiorentina, ya que es una buena oportunidad para él ir a Europa con esta edad, con 23 años. La Fiorentina está cuarta de la tabla de la Serie A, con puesto para jugar Champions si se mantiene al final de la temporada. Así estaría jugando la siguiente temporada Champions, lo cual sería una grandísima oportunidad para Brian Rodríguez y que seguro querrá jugar Champions o querrá por lo menos ir a probarse a Europa. En cuanto a las posibles opciones para traer en cuanto salga Brian Rodríguez, en cuanto a estas opciones que
han estado saliendo. En cuanto al uruguayo Nathan, puede que el agente quiera ponerlo en el América, ya que como dije antes, el Cagliari está en lucha por no descender, está en los 4, es el cuarto club que está peleando por el descenso, es uno de los 4 equipos que está luchando por no descender. Sabemos que en la Serie A descienden 3 equipos, bueno, después de esos últimos 3 equipos donde está el Salernitana de Memo Ochoa, después de esos 3 equipos está el Cagliari luchando por no caer en uno de esos 3 puestos y descender. Así que yo veo que sí puede ser una opción que el agente quiera poner a este jugador uruguayo mediocampista. No es la misma posición que Brian Rodríguez, pero sí me creo que quiera ponerlo o colocarlo en el América, ya que muy probablemente descienda el Cagliari. Pero no es la misma posición, además cambias a un jugador de 23 por uno de 28 años, edad que tiene Nathan. No lo veo, aunque cosas así de raras se han visto en el fútbol. En cuanto al joven Brian González, me creo que el América lo pueda estar monitoreando. Es joven, es mexicano, por lo cual no ocuparías un lugar de extranjero. Puede ocupar ese rol de suplente después de Cabecita Rodríguez si se termina quedando, y vendría del Pachuca, de donde viene Ilian Hernández, el más reciente fichaje del América, además de otro joven que también ha fichado el América, esto para las inferiores, las categorías inferiores del América. Cuesta más de 1 a 3 millones este joven Brian González. Me parece mejor opción que la del uruguayo y me cuadra mucho más como un préstamo o incluso como una compra, ya que como dije no cuesta más de $1 millón o 3 millones. Si el Pachuca te lo quiere vender por más de eso, creo que ahí sí no sería una buena opción. Que hay que decir que ninguno tendría nivel igual o mayor que Brian Rodríguez, el Rayito. Recordemos que Jardine dijo que traerían un jugador del mismo nivel o mejor de cualquier jugador de la plantilla actual que saliera. También dijo el técnico que están observando muchos jugadores por todo el mundo y también alabó un poco la inteligencia deportiva del Club América. Veremos si es así como él dice y traen jugadores del mismo nivel o mejores de los que salgan. Si te ha gustado este video, deja tu like, comenta cuál de estas 2 opciones de las cuales hemos hablado en este video te gusta más, el uruguayo o el joven Brian González. Suscríbete para más videos del América, del Real Madrid, del mundo del fútbol, y nosotros nos vemos en el siguiente.